Bien, regresamos a De Primera Mano. Hoy en el programa tengo como primer invitado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín, que en estos momentos se encuentra en Europa. Magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación a mi programa. Bienvenido a De Primera Mano. Gracias a ti por esta invitación y un placer compartir con el público cualquier información que sea necesario y que pueda venir de mi persona. Perfecto. Magistrado, usted se encuentra en Europa en estos momentos. ¿Nos podría decir qué está haciendo allá en Europa en estos momentos exactamente? Sí, vine a un congreso de estudios sobre transiciones, justicia transicional en Madrid. También he tenido unas reuniones en el Senado de España y ahorita salgo mañana para Lyon, en Francia, para hacer unas gestiones relacionadas con el trabajo que estamos haciendo de liberación de nuestro país. ¿Usted tiene algún tipo de afiliación política o tuvo y después al asumir este cargo renunció a ella? ¿Nos podría comentar sobre eso? No, yo jamás he tenido ninguna afiliación política. Yo soy un hombre que se ha entregado a la justicia ha estado entregado al sistema de justicia desde muy joven. Desde mi época de estudiante, yo trabajaba en tribunales en la ciudad de Caracas y tengo una carrera judicial desde el año de 1985. Jamás he tenido ninguna afiliación política y por lo tanto no he tenido que renunciar a tal situación. Usted sabe muy bien que la situación actual de Venezuela, y en el caso de usted como presidente de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, es un caso atípico en la historia moderna, sobre todo de Latinoamérica, y usted sabe que tienen en contra muchas fuerzas, tanto políticas, mediáticas, políticas y hasta militares. La pregunta puntual es la siguiente, magistrado. ¿Cuál es la legitimidad que tienen ustedes de origen y hoy en día en su accionar, tanto en el ámbito legislativo de Venezuela y jurídico como en el ámbito del derecho internacional? Sí. En Venezuela vivimos una situación de un Estado fallido, donde las autoridades que incluso están dentro del país no pueden ni siquiera hacer efectivas sus decisiones, como ha ocurrido muchas veces con las decisiones que ha emanado de la Asamblea Nacional e incluso algunos otros funcionarios de otros poderes que en algún momento hayan podido tomar una decisión que incomode a el programa fijado por el régimen. Nosotros tenemos la bondad, a pesar de la situación de vivir personalmente en el exilio y la situación de tragedia en nuestro país, tenemos la bondad de que gozamos de tres legitimidades. Tenemos una legitimidad de origen porque fuimos designados por el órgano legítimo que es la Asamblea Nacional, quien cumplió rigurosamente cada uno de los pasos y las prerrogativas que establece la Constitución y la ley para la designación de los magistrados. Además de esa legitimidad de origen, contamos con una legitimidad democrática y es que nuestra designación también obedeció a una consulta hecha dentro del marco de la Constitución que efectuó la Asamblea Nacional y en la cual el pueblo venezolano pidió la renovación de los poderes, comenzando por el Poder Judicial. Después de nuestra persecución, lamentablemente tuvimos que salir del país 30 magistrados y 3 quedaron en Venezuela en una situación particular, desagradable en el caso de nuestro compañero, uno de nuestros compañeros que fue objeto de detención. Nosotros nos fuimos al exilio como personas, pero decidimos integrar, de conformidad con la Constitución y la ley, y basado en el derecho internacional público, una herramienta de lucha para el logro de la democracia en Venezuela, para la liberación de nuestro país, basado en nuestra Constitución y las leyes. Precisamente cuando se origina y se crea la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue declarada por nosotros un fraude a la Constitución, todas las personas que detentaban cargos de poder en Venezuela
salvo nuestros diputados de la Asamblea Nacional, se arrodillaron al régimen y a la Asamblea Constituyente del régimen y fueron renombrados, repusieron sus cargos a la orden. Esto fue aprovechado por nosotros para los magistrados principales convocar a los suplentes e integrar cada una de las salas que conforman el tribunal de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley. Y para vencer el principio de territorialidad, nos enfocamos exclusivamente a aspectos y temas que debemos trabajar como venezolanos, como jueces, bien dentro o fuera de nuestra nación, como son la protección de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, los delitos bajo la llamada Convención de Delincuencia Organizada Transnacional y, por supuesto, lo que tiene que ver con el control constitucional. Y para terminar la pregunta, también gozamos de una legitimidad de ejercicio y es porque hemos realizado un cuerpo de decisiones que ha deslegitimado al régimen y lo ha desnudado de ese manto de legalidad por el cual se pretendía proteger. Y nosotros hemos venido dictando un cuerpo de decisiones y notificando a los organismos internacionales con el propósito de establecer la situación de facto que hoy en día tenemos en Venezuela y permitamos avanzar desde el punto de vista del ámbito del derecho internacional. Perfecto, desde el punto de vista jurídico y técnico su exposición ha sido excelente. Ahora, en la práctica, de hecho, dos de los magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, Tomás Alzuru y Alejandro Rebolledo, renunciaron al tribunal porque ellos alegan que no tiene manera de ejecutar las decisiones o las sentencias. Entonces, primero, ¿qué opina usted al respecto de la renuncia de estos magistrados y cómo se pueden entonces llevar a cabo y realizarse la sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio que usted dirige hoy en día a través del derecho internacional puedan ser ejecutadas? Sí. Los magistrados Alejandro Rebolledo y Tomás Alzuru suscribieron el acta de integración del tribunal, en la cual se establece precisamente lo que acabo de narrar, nuestras competencias dentro del marco del derecho constitucional y del derecho internacional público. Incluso ambos magistrados formaron parte de la elección de juntas de directiva. El magistrado Alejandro Rebolledo compitió para ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no tuvo la suerte de haber sido designado. Sin embargo, continuó ejerciendo sus atribuciones, llegó a firmar una sentencia en la sala de casación penal, a la sala para el cual fue el designado, y en el caso contra Nicolás Maduro Moro, él firmó y suscribió el auto de admisión que da lugar al inicio del proceso judicial una vez presentado la querella por la solicitud ante juicio de mérito por parte de la ciudadana fiscal. Al igual como ocurrió con el ciudadano Tomás Alzuru, quien también suscribió y participó en las reuniones del tribunal. Yo lo único que te puedo decir como venezolano es que cada quien escribe su nombre en la historia. Nosotros estamos viviendo Venezuela una situación terrible, un drama que nunca imaginamos y que no es producto de un estado delincuencial porque está un dictador o hay una anarquía. No, aquí estamos frente a una conspiración internacional. Venezuela ha sido ocupada por otros países. Cada uno de los escenarios y de los espacios, tanto públicos como privados, fueron deliberadamente abordados y ocupados para mantener un control no solo político, sino económico, y en todas y cada una de las áreas estratégicas de nuestro país, y que ha tenido un impacto también y un efecto en otros países del continente. Se trata de una conspiración internacional que tiene como propósito
afectar a la región, no solo a nuestro país. La efectividad de nuestras decisiones. Si estuviéramos en Venezuela, posiblemente fuera muy difícil hacer efectivas nuestras decisiones. Repito, tal como le ocurre a la Asamblea Nacional, que cada uno de sus actos parlamentarios han venido siendo obstaculizados por el laboratorio del régimen, que ha impedido que todos los ejercicios de democracia que surgen de nuestra Asamblea Nacional son impedidos. En el caso de nosotros, hemos tenido la virtud de que somos jueces venezolanos, los que emitimos unas opiniones jurídicas y declaramos decisiones constitutivas de derecho en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el haber declarado el carácter fraudulento de la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, que era un fraude a la Constitución, o por haber declarado inconstitucional y la separación de Venezuela del sistema de protección interamericano, lo cual permite que todo ciudadano venezolano pueda acudir al sistema de protección que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Declaramos el Estado fallido porque no hay acceso a los derechos mínimos de los ciudadanos dentro de Venezuela, y activamos de esa manera la justicia universal y transnacional para poder hacer uso de los tribunales que están fuera de Venezuela. Activamos la Convención de Palermo frente a un gravísimo caso de corrupción, quizás uno de los más grandes del continente, que tiene como finalidad, y ese es un tema que hay que investigar y que hay que trabajarlo con mucho cuidado, que tiene la finalidad del control del poder político de varios países, no solo de Venezuela, utilizando vehículos financieros. Y así hemos ido haciendo un periplo ante la comunidad internacional, en primer lugar para deslegitimar al régimen, quitarle ese manto de legalidad, declarar su Estado fallido y mover de una vez el tema del principio de deber, de responsabilidad de los otros países para que nos ayuden a salir de esta situación. Perfecto, magistrado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Usted mencionó a Luisa Ortega. Al regresar le voy a hacer una pregunta sobre Luisa Ortega Díaz. Ya regresamos con el magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio. Gracias.